Vale, muchachos, vamos a comenzar con la creación de una API RESTful, ¿vale? Eh, Utilizando en este caso .NET y C Sharp, ¿vale? El concepto de API yo creo que igual lo han escuchado varias veces. Eh, Simplemente, muchachos, es una interfaz de programación de aplicaciones. Podríamos llamarlo, por así decirlo, un conjunto de definiciones y protocolos básicamente que se utilizan para integrar cualquier aplicación y cualquier software, ¿vale? Eh, Puede ser llamado como el contrato entre alguien que tiene datos y alguien que los necesita, ¿vale? Si yo soy una empresa en la que tengo mucha información, muchos datos, puedo a través de una API repartirla a mis clientes y que ellos utilicen estos datos. Simplemente a través de lo que podríamos llamar request, a lo que es como petición, ¿verdad? Y response, que es la respuesta de esas peticiones, ¿ya? Para que sea REST la API, simplemente debemos cumplir ciertas límites de arquitectura. No es que sea un protocolo ni un estándar, sino que más bien tenemos que cumplir con ciertas condiciones, ¿ya? Cuando el cliente, por ejemplo, envía una request, una petición, por ejemplo, API o mi indicador, ¿por qué no la toma directo? Por ejemplo, veamos esta API, ¿vale? Por aquí está la URL, acá está, ¿vale? Fíjense, nosotros enviamos una petición y tenemos una respuesta, ¿verdad? En este caso, la respuesta es esto, puros datos en bruto. Generalmente, hoy en día lo que más se utiliza para esa respuesta de datos es el formato JSON, ¿verdad? De JavaScript Object Notation, que nosotros en algún momento ya hemos nombrado y hemos visto. Ahora, para crear una API RESTful necesitamos lenguajes de programación de backend, ¿vale? Por ejemplo, Python, PHP. En este caso nosotros vamos a utilizar C Sharp, ¿vale? Lo más importante, la cualidad más importante de las APIs y para que éstas se consideren RESTful o REST, es que la comunicación entre el cliente y el servidor no tiene estado. Por tanto, cada vez que yo ejecuto la petición, ya es algo absolutamente nuevo y no hay un vínculo que me mantenga conectado con, en este caso, el servidor. Ya, yo soy el cliente acá, hice una petición GET a esta URL, a ese servidor, ¿verdad? Y obtengo estos datos. Cada vez que solicito una petición, es algo absolutamente nuevo. A diferencia de una aplicación web en la que nosotros podemos iniciar sesión, ¿verdad? Y la comunicación entre cliente y servidor mantiene un estado de conexión, por así decirlo. ¿Vale? Y lo otro es que la comunicación es HTTP, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero esas son las más importantes, ¿vale? Que sea HTTP, claramente, ahí tenemos el HTTP, y luego que la comunicación entre cliente y servidor no tengan estado, ¿vale? Así que eso. Ahora, las API de RESTful, muchachos, las API REST o API Web, como quieran llamarlo, si no cumplen REST no pasa nada, ¿vale? Son la mejor respuesta y lo que mejor se ajusta para el Internet de las Cosas, el IoT, el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. De hecho, hoy en día, gracias a que ya el Internet es común en casi todos los dispositivos, vamos a encontrar que todas las aplicaciones de nuestro teléfono, o el 99%, trabajan simplemente con APIs. Envían peticiones y los datos los obtienen en este formato. Facebook, Instagram, todo funciona de esta forma. Simplemente a través de peticiones, ¿vale? En este caso, por ejemplo, esta es una petición GET, pero también hay otras peticiones HTTP que son POST, PUT, etcétera, etcétera. Bien,
Ahora, nosotros estábamos trabajando con un proyecto de ASP.NET Core Web, ¿verdad? En este caso es ASP.NET Core Web API. Eso es lo que vamos a crear. Bien, le damos siguiente, le damos un nombre, API, por ejemplo, empleados. Le doy siguiente, elijo el framework sin autenticación, configurado para HTTPS, ¿vale? Utilizo controller, ya porque me voy a basar en MVC en este caso, pero sin las vistas claramente, va a ser model y controller, nada más. Y eso, así que ahí le damos a crear, ¿vale? Entonces, las API, muchachos, ténganlo en cuenta, son la mejor opción para el desarrollo de aplicaciones móviles para proporcionar datos entre cliente y usuario. ¿Ya? Acá no hay interfaz gráfica, si fijan, esta yo hice una URL aquí, boom, y no hay ninguna interfaz gráfica, lo único que tengo son datos, o sea, es un texto, literal. JSON es un formato de texto plano, nada más que eso. ¿Vale? Solamente que acá el navegador tiene la capacidad de mostrarlo un poquito más ordenado, pero en realidad los datos son estos, nada más que eso. ¿Vale? Así que acá tenemos nuestro proyecto. Si se fijan, la estructura es la misma de antes. Voy a borrar esta clase porque no la voy a utilizar. Esa es una clase de ejemplo. Y dentro de los controles también voy a borrar esta clase de acá. Acá, muchachos, lo que necesito es instalar los mismos packages que instalaba para una aplicación web común y silvestre, ¿vale? Los de Entity Framework. Así que hay que buscarlos e instalarlos. Primero el core, ¿verdad? Aceptamos. Luego SQL Server, porque vamos a trabajar con un servidor de SQL Server. Si fuera Oracle tendríamos que utilizar otro package, en este caso es SQL Server nomás, ¿vale? Y por último las tools para poder generar migraciones y afectar básicamente el modelo. Bien, ahí tenemos entonces los tres packages ya listos que aparecen acá en las dependencias, ¿vale? Ese Washbuckle es de en este caso la interfaz que nos sirve para testear la aplicación, así que está por defecto ahí, ¿vale? Entonces, muchachos, lo primero que vamos a agregar acá a mi API en la raíz es una carpeta para crear lo que se conoce como el model. Si se fijan, vamos a tener solamente model y controller. Dentro de model agregamos la primera clase, la más importante, que su nombre puede ser cualquiera. Yo le voy a colocar API DB Context, API DB Context, a diferencia de antes que era app DB Context. API DB Context, ¿verdad? La cual vamos a heredar de DB Context, ¿vale? No lo reconoce, pero hacemos la importación del Entity Framework Core y estamos aquí. Hacemos un override, ¿verdad? Al on configuring y vamos a decir optionsbuilder.use SQL Server, ¿verdad? Y dentro de comillas vamos a pasar la cadena de conexión de nuestro servidor de base de datos, de nuestra base de datos, las cuales tenemos acá. Vamos a colocar, voy a crear yo una base de datos cualquiera. De hecho, fíjense, puedo elegir esta, verle la cadena de conexión acá en las propiedades con el F4, connection string, acá está, ¿vale? Y la pegamos en las comillas. Voy a borrar un poquitito de esto, no todo sirve claramente, la puedo dejar hasta el integrate security, que es la forma en la que se loguea el servidor, ¿vale? Ahí. Y fíjense, voy a inventar acá una base de datos, le voy a colocar API empleados 2022. Esa base de datos no existe claramente acá. Si yo la reviso, no hay ninguna base de datos que se tenga ese nombre, ¿verdad? Por tanto, al generar la migración y el update database la va a crear al tiro. Lo segundo en el modelo es crear nuestra primera clase, ¿verdad? A nuestras dos clases con las que vamos a trabajar. Podrían ser cualquiera. Vamos a colocar departamento, la clase departamento,
y la clase, en este caso, colaborador o empleado, ¿vale? Empleado, ¿cómo se llaman ahora? Colaborador, ¿vale? Las mismas clases que habíamos estado trabajando antes. Bien, a departamento entonces vamos a colocar su ID. Le vamos a colocar departamento ID para que sea más entendible. Va a ser int para que genere la key automáticamente y autonumérico. El departamento va a tener un nombre y va a tener un área a la que pertenece. Área a la que pertenece. ¿Vale? El departamento. Y en colaborador va a ser muy parecido. El ID. En este caso vamos a colocar el root del colaborador. ¿Vale? String. Bien. Y este lo vamos a colocar como clave primaria, así que necesitamos de la anotación aquí, key, y además importar la respectiva librería, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces el colaborador va a tener otras propiedades, como por ejemplo son sus nombres, sus apellidos, ¿verdad? Por ejemplo, su correo electrónico. Podríamos colocar más información, pero como ese ejemplo me basta con eso. Vamos a generar la clave foránea. Muy simple. Vamos primero a crear una propiedad del tipo departamento. Entonces decimos departamento, departamento, ¿vale? Y segundo, la que se engancha, y en este caso tiene que ser del mismo tipo de departamento acá, y se tiene que llamar exactamente igual. Así que la podemos colocar acá, copiar y la pegamos, ¿verdad? Con eso vamos a generar nuestro modelo. Aquí podríamos agregar el signo de pregunta para permitir la nulabilidad de departamento. Bien, porque es una propiedad de navegación, simplemente que por ahora no vamos a hacer uso de ella, ¿verdad? Entonces, guardamos, vamos a la consola del administrador de paquetes. Si no la ven, está acá. Nugget Package Manager, consola del administrador de paquetes Nugget, y añadimos una migración, ¿vale? Le vamos a colocar inicial. Le damos a Enter. Va a comenzar con la construcción de la migración. Y fíjense, no tengo nada. ¿Por qué? Porque me pasó algo. Así que vamos a utilizar este comando. Aprovechamos de remover la migración. No pasa nada. Faltó algo importantísimo, que es agregar estas tablas o crear estas clases como tablas, y para eso tengo que ir al dbContext y crear esas propiedades de tipo dbSet, ¿verdad? Una propiedad que son de tipo dbSet, pasar la entidad, que en este caso va a ser por ejemplo departamento, y le vamos a colocar departamentos en plural en este caso, y generamos otra igual para los colaborador, la clase colaborador, y en este caso la tabla va a almacenar varios colaboradores, así que la coloco en plural acá. Bien, y ahí estamos. Ahora sí, añadimos nuevamente la misma migración y podemos ver que nos crea la tabla departamentos con sus 3 columnas, la tabla colaboradores con sus 5 columnas y la clave foránea, ¿vale? Que engancha al departamento ID, que es esa de acá, a la tabla departamentos y a su columna departamento ID, que es esta de acá. Así que todo está bien enganchadito. Ahora podemos aplicar lo que hacemos con un update-database, ¿verdad? Y eso aplica todos estos cambios, crea la base de datos y estamos ok. Ya muchachos, con eso a nivel de modelo estamos ok. Ahora nos falta ya la programación, ¿vale? La programación en controladores, vamos a añadir un controller, ¿ok? Para gestionar las peticiones, por ejemplo, primero de los departamentos. Así que añado un controller empty, aquí API controller, ¿vale? API controller, y le vamos a colocar departamento controller, nada más que eso, y lo añadimos. Y aquí tenemos, muchachos, nuestro departamento controller.
Antes que nos olvidemos, tenemos que añadir el servicio acá abajito con builder.services.add dbContext, ¿verdad? Y pasar nuestra API dbContext, ¿verdad? Para que podamos inyectar el servicio, ¿cierto? Para utilizar la inyección de dependencias. Así que aquí, departamento controller. Vamos, acá está la clase y aquí generamos primero que todo el constructor de ese controlador. Y además vamos a colocar nuestra private read only de tipo API dbContext, ¿verdad? Y le llamamos, por ejemplo, API dbContext. El nombre da absolutamente lo mismo. ¿Qué es lo importante? Acá colocar API dbContext, API dbContext, y a este le vamos a agregar un guión bajo para diferenciarlo, ¿vale? Entonces la variable interna tiene el guión bajo, la externa, la que está siendo inyectada, no tiene el guión bajo. Y lo igualamos a API dbContext, que es esa variable de ahí, ¿vale? Y ahí tenemos la inyección de dependencias lista. ¿Bien? Ahora, muchachos, vamos a agregar nuestra primera petición, ¿vale? Ahora, cada método que nosotros creemos, generalmente acá, bueno, podríamos generar métodos para otro tipo de operaciones, pero cada petición básicamente tiene que ser un método. Cada petición me refiero a esto, acá, por ejemplo, a cómo podemos pedir cierta información, ¿ok? Y eso depende de nosotros, de los programadores. ¿Qué peticiones queremos poder generar y que los usuarios puedan realizar a mi API? ¿Vale? Por ejemplo, la primera que vamos a hacer es una petición GET, ¿ok? Para obtener información. Y vamos a utilizar esta de acá, la route, que básicamente dice, ¿ok? Si se fijan ahí tiene API/controller, quiere decir que acá va a colocar el nombre de este controlador, que es departamento. Entonces, esto se va a reemplazar después por controller. Entonces, para llegar a estas peticiones de este controlador, yo voy a tener que escribir en la URL, claro, el nombre de mi dominio, seguido de API/departamento y seguido de un slash para poder colocar, por ejemplo, el nombre de la petición. Y aquí vamos a colocar, por ejemplo, obtener departamentos. ¿Ya? Obtener departamentos. Entonces la ruta para llegar a este método que voy a construir sería la siguiente: localhost /API/departamento/ obtener departamento, ¿vale? Pero lo dejamos como está por defecto porque ese se reemplaza por el nombre del controlador. Así que acá vamos a utilizar la petición. Ahora la vamos a colocar en inglés mejor: get all departments, ¿vale? Obtener todos los departamentos. Suena más bonito. Bien. Ahora colocamos el nombre. En este caso puede ser, por ejemplo, public async, ya task de tipo iActionResult, ¿verdad? Y le damos el nombre. Y lo podemos colocar si queremos el mismo. Get all departments. No va a recibir ningún parámetro y va a retornar, ¿qué cosa? El listado completo de todos los departamentos que yo tenga guardados en mi base de datos. ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo obtengo? Primero vamos a decir var, por ejemplo, al departments, el nombre de la variable podría ser cualquiera, ¿verdad? Es igual, en este caso, a-API dbContext.departamentos.toListAsync, ¿verdad? ToListAsync, ya que estamos utilizando un método asíncrono, ¿vale? Y le colocamos acá el await. ¿Bien? Y simplemente nos faltaría retornar esta información y fíjense, ahí me está como básicamente autocompletando lo que yo quiero hacer, que es retornar OK, que es un código 200, ¿vale? Un status 200 quiere decir que todo salió perfecto y le paso como parámetro, como argumento al retorno, todos los departamentos. Y esta petición ya está lista para ser testeada, ¿vale? ¿Cómo lo puedo comprobar?
Simplemente vamos a ejecutar y vamos a ver que yo puedo obtener ya todos los departamentos. Claramente, muchachos, por ahora no hay ningún departamento guardado en mi base de datos porque la base de datos es nueva, ¿verdad? Está recién creada, por tanto no hay información. Y fíjense, acá tengo el get, pum, le coloco acá try it out. Esta es una interfaz, Swagger es la interfaz para testear. Nada más que eso y le damos a ejecutar. Esto es como un software también que hay que existe que se llama Postman, que también es para testear APIs, ¿vale? Es el mismo concepto. Puede testear APIs esta interfaz, porque realmente cuando ejecutamos, fíjense, ejecuto y el cuerpo de la respuesta no hay nada porque no tengo elementos, no tengo departamentos por ahora, pero sabemos que todo salió bien porque el código de respuesta es un código 200, código verde, ¿verdad? Por tanto, todo ha ido de maravilla, ¿vale? De hecho, yo puedo copiar esto de acá y meterlo sin el Swagger, meterlo a una get acá a la URL y fíjense lo que tengo. No tengo datos, pero yo sé que la petición está funcionando bien porque hay un retorno OK. Si yo le saco la S, por ejemplo, obtengo una pantalla en negro. ¿Por qué? Porque es un error 404. Esta petición no existe, ¿verdad? No encontrada. Así que si está bien escrito y todo funciona perfecto. ¿Vale? Ahora, muchachos, vamos a hacer otra petición, pero en este caso va a ser una petición post, ¿vale? Va a ser una petición post para poder insertar un nuevo departamento a la base de datos. Así que acá abajito, fíjense, boom, HTTP post, adivino, coloco el route, ¿verdad? Route, que es el ruteo que le vamos a dar a esta petición, ¿vale? Paréntesis, comillas, y por ejemplo, podríamos colocar como nombre add department, ¿vale? Añadir un departamento. Bien, así que aquí public async task, ¿vale? De tipo iAction result, ¿verdad? Y le damos el nombre que podría llamarse igual, da lo mismo, add department, ¿vale? En este caso es un caso especial porque para poder guardar un departamento yo necesito de ese departamento. Así que vamos a solicitar como parámetro un parámetro de tipo departamento y le colocamos una letra D, simplemente da lo mismo. Bien, entonces vamos a tomar esa D y vamos a tratar de insertarlo. Vamos a decir, si la D es diferente a nulo, entonces lo que voy a hacer es insertarlo en la base de datos. Entonces voy a decir API dbContext guión bajo, ¿verdad? Antes, guión bajo API dbContext punto add, ¿vale? Y le paso la D que estoy recibiendo como argumento. Listo, lo añado y ahora vamos a decir await guión bajo API dbContext.saveChange de manera asíncrona. Si todo sale bien, entonces retornamos simplemente return OK, que es un método. Fíjense lo que es un método que es retorna el código 200. Quiere decir que todo salió bien, ¿vale? Ahora yo puedo mandar un else acá. Si es que el D viene nulo o algún dato falta, ¿vale? Yo podría decir acá return, por ejemplo, return bad request, que es otro método que retorna un código de error, ¿vale? Un 400, bad request. Y ahí estamos, ¿bien? Con este método nosotros podríamos insertar un departamento si le proporcionamos la información requerida, ¿vale? Vamos a intentarlo. Voy a ejecutar nuevamente la API y vamos a insertar un departamento. Fíjense cómo ahora tengo una petición post para hacer que se llama add department. Le coloco acá try it out para intentarlo. Ya el departamento ID no lo quiero, así que lo dejamos en 0 porque lo va a dejar automáticamente, ¿verdad? Y
vamos a pasar el nombre del departamento. Por ejemplo, departamento TI. Y va a pertenecer a informática. ¿Ven? Y le tratamos de ejecutar. Veamos. Tengo un bad request, ¿vale? Fíjense, me dice error de que algo sucedió. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Ven? Lo podemos comprobar acá. Fíjense, vamos a sacar esta URL de acá y podemos verificar ya que no se insertó el departamento. Así que hay que tener ojito ahí. ¿Ya? ¿Por qué no se insertó el departamento? Es la pregunta. Vamos a revisar. Bueno, el error es bastante simple, es porque acá yo el if lo hice al revés, ¿vale? Esto es, si D es distinto de null, se hace la inserción, o sea, si no viene nulo, claramente vamos a insertar, y si viene nulo, vamos a retornar el bad request. Así que hay error de programación capa 8, ¿verdad? Pero se corrige de manera rápida. Testeamos nuevamente, vamos a hacer un try, vamos a insertar el departamento TI del área informática, ¿vale? Ejecutamos y chanan código 200, quiere decir que se insertó un nuevo departamento. ¿Cómo lo puedo verificar acá? Get all department, fíjense cómo ahora tengo los datos del primer departamento insertado. ¿Se fijan? Entonces he generado, muchachos, una petición para insertar, ¿vale? Insertar un departamento. Podríamos hacer otras peticiones, completar el CRUD, por ejemplo, para cada una de estas peticiones de acá, o de mi departamento. Podríamos generar una petición para actualizar un departamento, ¿verdad? Así que vamos a nuestro programa, vamos a hacer en este caso la petición para los update, puede ser http put, ¿vale? Es un método que nos puede servir, es un método HTTP que nos puede servir para actualizar, aunque el post también podría ser para actualizar, pero se suele utilizar el put, ¿vale? Entonces lo mismo, public async task de tipo iActionResult, ¿verdad? Y le vamos a colocar upt department, ¿vale? En este caso yo necesito recibir el ID del departamento que quiero actualizar, ¿vale? Entonces lo vamos a colocar como un int department ID y nuevo su nueva información, ¿ok? Su nueva información. Entonces esa nueva información la vamos a recibir en un departamento D, ¿ok? Y ahí estamos con los argumentos. Entonces vamos a ir a buscarlo. Fíjense cómo acá me ayuda var department await api dbcontent departamento. En este caso lo vamos a usar el método find y le vamos a pasar el departamento id. Si lo encuentra, vale, si lo encuentra, ¿qué me da error? Me dice ya, porque el find no tiene perdón, podemos colocar find async, creo que quizás puede estar, ahí está, find async, lo encuentra de manera asíncrona y ya no tenemos el error, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si department en este caso es distinto de null, quiere decir que lo podemos actualizar, ¿verdad? Ahora, si no, lo contrario, quiere decir que tengo un error, por tanto vamos a retornar un bad request, ¿vale? Así que, o podríamos retornar un not found también de un 404, ¿vale? Que no se encontró el departamento que se quiere actualizar. Pero si todo está bien, si es distinto de nulo, ¿vale? Y aquí podríamos añadir and, el D también es distinto de nulo, porque necesito que ambas cosas sean distintas de nulo, entonces, para poder actualizar. Primero porque lo debo ir a buscar claramente con ese ID y después con esos datos los voy a actualizar. Entonces yo voy a decir department
punto, por ejemplo, nombre, va a ser a d.nombre, igual a d.nombre. Y luego department, que es el que estoy actualizando, punto área, va a ser igual a d.área, ¿verdad? Por último, tenemos que decir await-api dbcontext, que guarde los cambios de manera síncrona. Y antes de eso no olvidar el --api dbcontext.update, que queremos actualizar el department que hemos ido a buscar a la base de datos. Y con esto después retornamos un método OK, que es que todo salió de manera correcta, ¿verdad? Vamos a intentar actualizar entonces nuestro departamento con la petición que hemos creado. Ahí está, API departamento. Ojo que no le coloqué el route, creo, exacto. Fíjense, si no le coloco el route, llega como departamento, nomás con un nombre de la clase. Así que es importante colocar acá, en este caso, upt de update department. Bien, ejecutamos y vamos a testear. Ahí está, vamos a colocar try. Fíjense, me pide el ID, yo voy a colocar el 1 porque es el único que tengo, y le vamos a cambiar el nombre a departamento de informática y pertenece al área TI, ¿vale? Y vamos a ejecutar. Y ahí estamos, código de la respuesta, código 200. Quiere decir que todo salió perfecto. ¿Cómo lo puedo comprobar? Lo puedo comprobar con esta petición, ¿verdad? Que es obtener todos los departamentos. Si la ejecuto acá, en una URL en el navegador, obtengo que tengo el departamento 1. Antes esto era TI, ahora es departamento de informática, y antes era esto informática y ahora es TI. ¿Se fijan? Como tenemos entonces la petición para actualizar la información del departamento. Para terminar, muchachos, vamos a hacer el delete de un departamento. Vamos a decir http delete, ¿vale? El route, no olvidarlo, el route, vamos a llegar a esta petición como del department, ¿vale? Y lo mismo, public async task, ¿verdad? El método tipo iActionResult, ¿verdad? Y se va a llamar, por ejemplo, del department, ¿vale? Y vamos a pasar en este caso un int department ID, la misma que por ejemplo tenemos acá arriba, nos sirve para este caso. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a la base de datos a buscar el departamento de esta forma, ¿vale? Lo vamos a buscar, si lo encuentra lo hacemos sí, entonces el department es distinto de null, quiere decir que lo encontró en la base de datos, por tanto lo puede eliminar. Entonces simplemente decimos --api dbcontext punto delete remove, en este caso remove ese department, ¿vale? Decimos await por api dbcontext.sayChange async y retornamos un OK, ¿vale? De lo contrario, si no encuentra ese departamento al que queremos eliminar, vamos a retornar un not found, ¿vale? Ahí estamos, código 404. Y ahí, muchachos, tenemos las peticiones para eliminar un departamento. Vamos a agregar uno y lo vamos a eliminar. Ejecutamos. Fíjense entonces, vamos a añadir un departamento con esta petición. Vamos a añadir el departamento, por ejemplo, de contabilidad, que pertenece a recursos humanos. Ejecutamos. Código 200, ¿vale? Vamos a ejecutar esto. Fíjense el de acá arribita, el get all departments.
Lo ejecutamos acá y vemos que tenemos dos departamentos. Ahí están los datos, fíjense, boom, y ahí tenemos el JSON, ¿verdad? Y ahora podríamos ejecutar el delete, pasar un ID de los que existen, por ejemplo el número 2, y ejecutar. Código 200. Si yo refresco la petición acá, fíjense que ya desapareció el departamento de contabilidad. Ahora, cada petición referente a los departamentos, muchachos, la hacemos en este controlador, ¿vale? Vamos a hacer una más, por ejemplo, para que vean que no tan solo se pueden hacer las del CRUD, sino que las que nosotros nos imaginemos posibles, ¿vale? Vamos a hacer una get, vamos a decir http get para una petición a la cual vamos a llegar, por ejemplo, con el ruteo de get department by ID, obtener un departamento por según su ID, ¿vale? Así que copiamos esto, por ejemplo, para hacer un poco más rápido el video, más breve. Y en este caso no se va a llamar del departamento, sino que se va a llamar de la misma forma. Y solicitamos el department, ojo que esto está mal escrito acá, department ID, department ID y lo mismo department ID. Ahí estamos. Entonces pedimos el ID del departamento que estamos buscando y vamos a hacer exactamente lo mismo que acá, ¿vale? Lo buscamos, el departamento, búscalo por el ID que se estamos pasando. Si lo encuentras, por tanto si el departamento es distinto de null, entonces lo vamos a retornar, decimos retórnalo, return en un OK y retorna el dato que es department, ¿verdad? Ahí estamos. Si no lo encuentra, retornamos un, por ejemplo, return not found, error 404. Ya estamos, fíjense, otra petición para nuestro controller de departamentos, que es buscar un departamento según su ID. ¿Vale? Ahí está, lo vamos a testear. Vamos a pasar el ID, por ejemplo, el 1. Ejecutamos. Código 200 y ahí está el dato. De hecho, si la testeo acá en la URL lo podemos ver de mejor forma. Ahí está, encontramos. Si yo cambio el 1, por ejemplo, por un 5, pum, not found, error 404. ¿Por qué? Porque el departamento 5 claramente no existe, ¿verdad? Y así, muchachos, yo podría ir creando más peticiones dependiendo de lo que necesite o la data que tengo. En este caso, de los departamentos ya tenemos 5 peticiones, se fijan, creadas de manera sumamente rápida. Se fijan que crear APIs es sumamente rápido. Yo necesito simplemente tener datos, ¿ok? Datos cuales proporcionar a gente, a los usuarios, y crear los métodos. Entonces yo después documento estos métodos. Claramente acá esta API no tiene seguridad, cualquiera puede entrar a estos métodos y generar las peticiones, borrar, pero la seguridad es otro punto que se hace después aparte con la autenticación y autorización, ¿verdad? Cosa que ya hemos visto más o menos cómo hacerlo. Así que hasta acá este video, continuaremos con otro generando las peticiones para los empleados, ¿vale? Nos vemos.